Saludos, Iglesia Príncipe de Paz. Qué placer y qué privilegio me da el Señor después de un tiempo de estar fuera de la líder de la predicación. Por diferentes circunstancias, hermanos, tuve que tomar un tiempo, pero aquí estamos muy emocionados de poder hacer contacto con ustedes de esta manera y hacer una entrega de un texto, hermanos, que ha estado ministrando mi corazón. Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté bendecido, en paz en sus hogares, listos, sentaditos, con hambre y sed de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar observando algunos principios y verdades en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Voy a hacer una oración y pedirle al Señor su bendición, mientras ustedes también me acompañan y buscan el texto, y damos inicio. Padre, te damos gracias por el privilegio que es poder abrir tu palabra en esta mañana y disfrutar de escuchar la voz de tu Espíritu Santo, hablando lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón y moviendo nuestras voluntades a hacer la voluntad de Dios. Revélanos, Señor, tu palabra y haz posible que durante el transcurso de la exposición y al cierre podamos tomar decisiones y podamos seguir reflexionando y aplicando el texto de manera que nuestras vidas, Señor, después de hoy, sean ojalá motivadas e impulsadas a seguir adelante en nuestra caminata contigo. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, hermanos, vamos a ver, ya tenemos el texto por ahí. Yo aquí lo tengo en la Biblia, Reina Valera 1960, es la versión que voy a leer. Y voy a leer otra versión, pero en principio quiero que ustedes puedan abrir el texto y leer conmigo en el 15 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, en la otra versión que yo lo leí, dice: no se encariñen con este mundo, ni con lo que hay en él, porque el amor del Padre, ponga atención, hermanos, porque el amor del Padre y el amor al mundo son incompatibles. Y es que cuanto hay de malo en el mundo, pasiones carnales, turbios deseos y ostentación orgullosa, procede del mundo y no del Padre. Pero el mundo y sus pasiones se desvanecen, y solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De la Biblia hispanoamericana. Antes de entrar a examinar los 3 versículos, quisiera hacer un par de menciones. A ver, recordar siempre que la palabra de Dios fue escrita con un mensaje relevante para todos los tiempos. Así que, aunque esta carta fue escrita en alrededor del año 80 después de Cristo, para animar y fortalecer a los creyentes de un grupo de iglesias cerca de Éfeso, en la parte oeste de lo que hoy en día es Turquía. Sí, esta carta fue escrita y en esa época y para esa gente, pero sigue teniendo relevancia para usted y para mí hoy. Y por eso hoy nos enfrentamos a este texto con hambre de aprender, hermanos. Yo he estado aprendiendo muchísimo y quiero decirles un principio, una herramienta que me gusta hacerlo cuando tengo la oportunidad de compartir. A ver, cuando leemos las cartas epistolares, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, deberíamos leerlas como si estuviéramos en medio de una conversación telefónica. Por ejemplo, en casa tenemos 2 teléfonos y a la misma línea están conectadas dos auriculares. Entonces, bueno, solo cuando mi esposa me lo indica, porque mi suegra quiere dar un mensaje para los 2, entonces los 2 levantamos la bocina, los 2 activamos el teléfono y entonces yo escucho la conversación que está teniendo mi suegra con mi esposa. Y así me doy cuenta de lo que están hablando y ella después no tiene que venir y repetir todo el mensaje.
del que también era para mí. Así podríamos hacer, o deberíamos nosotros hacer, cuando leemos las epístolas y las cartas, como si estuviéramos en una conversación telefónica, escuchándola. Es una conversación entre el escritor de la carta y su audiencia original. ¿Para qué? Pues porque examinando el contenido de la conversación podemos inferir qué podría haber motivado al autor a escribirla, qué tipo de problemas podría estar enfrentando los receptores del momento. Estaban animándolos, el escritor quería instruir, quería confrontar, de acuerdo a la realidad que estaban viviendo los cristianos receptores de esa carta, y eventualmente ellos le iban a estudiar, la iban a leer, la iban a reflexionar. Así nosotros podríamos también, o deberíamos, otra vez como decía antes, leer las cartas. En este caso estamos ante una carta que Juan está escribiendo para lidiar y confrontar las enseñanzas, falsas enseñanzas de maestros falsos que estaban entregándole al pueblo de Dios herejías. Y entonces esta carta, Juan está combatiendo en esta carta a los falsos maestros que promovían el gnosticismo de la época. La idea gnosticismo viene de la raíz griega conocimiento, ¿verdad? Y entre otras creencias, la idea gnóstica de la época defendía que la materia era inherentemente mala y que el espíritu era bueno. Y esa premisa llevó a la idea de que el cuerpo debía ser trasladado, el cuerpo estaba independiente del espíritu, y entonces el pecado cometido en el cuerpo no tenía relación o efecto en el espíritu de la persona. Y eso llevó a algunos, especialmente a los opositores de Juan, a concluir que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba, que el desenfreno total y la inmoralidad era permisible, y entonces quebrantar la ley de Dios no tenía consecuencias morales. Sin embargo, en una de las versiones, como les decía, que acabo de leer, dice: no se encariñen con este mundo ni con lo que hay en él, porque el amor del Padre y el amor del mundo son incompatibles. Ahora bien, para cuando llegamos al verso 15 del capítulo 2, ya Juan ha mencionado en párrafos anteriores que una evidencia de que conocemos a Dios es que guardamos sus mandamientos. Leamos en 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. A ver, abran sus Biblias por ahí, hermanos, solo es pasar la página hacia atrás y leer, donde dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, oigan qué lindo, hermanos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Así que de esta carta, hermanos, porque en toda la carta hay un principio, hay una de las ideas principales, que entre más conocemos el carácter de amor de Dios, más fundamento tenemos para una transformación en nuestra vida. Uno de los énfasis que quisiera explorar hoy con ustedes es que cuando somos hijos tenemos acceso a este gran amor del Padre. Entramos en una experiencia genuina y personal con el afecto de Dios. Ineludiblemente el resultado de esta relación es una vida pura. Sin embargo, debemos decidir si vamos a amar al mundo o si vamos a amar a Dios. El texto de hoy nos presenta una tensión entre estos dos amores, el amor al mundo y el amor del Padre. Por eso titulé a la prédica Lealtad entre dos amores. La pregunta es: ¿a cuál de los dos le vamos a dar toda nuestra lealtad? Juan capítulo 2 versículo 15 empieza con un imperativo, la palabra no. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Últimamente no es una palabra que está muy de moda. No salga, no rompa las burbujas sociales, no se toque la cara si no se ha lavado las manos, no se acerque a los demás, distanciamiento. No. Pues sí, queda muy claro que no es una instrucción de la cual
se expresa en este pasaje en tono firme y claro. Es una orden. No nos está dando una sugerencia. Se espera que obedezcamos la instrucción. En estos 3 versículos, mundo, se menciona 5 veces. Si usted lo puede observar rápidamente, déle usted un vistazo ahí a los versículos y va a notar que 5 veces se menciona la palabra mundo. Por eso es que vamos a dedicar un tiempo a examinar las implicaciones de qué mundo está hablando. Cuando dice no améis al mundo, no se está refiriendo al mundo de la creación, no se está refiriendo, porque Dios nos hizo mayordomos a nosotros, nos delegó el cuidado de la creación. A esa creación estamos llamados a cuidarla. No, tampoco se refiere la palabra mundo en el texto a la raza humana, a la humanidad. Porque la Biblia misma dice en Juan 3:16, ¿se acuerdan del famoso texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra mundo viene del griego cosmos y tiene que ver con el sistema del mundo, el sistema humanístico que está en contradicción con Dios y que se opone a Dios. A ese aspecto del mundo se refirió el apóstol. Al mundo, al sistema organizado y encabezado por Satanás, que nada tiene que ver con Dios, porque se ha rebelado contra Dios. Jesús lo dijo en los evangelios: no hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Eso está en Juan 14:30. Nada tiene en mí, pero sí deja claro Jesús que en los reinos de este mundo le ha dado permiso a Satanás de tener dominio. Es un mundo caído, contaminado por la desobediencia y el pecado. Y por eso las cosas de este mundo, a esas no las debemos amar. Dice en Efesios capítulo 2, del 1 al 2. Si gusta, puede buscarlo, yo lo voy a leer para usted. Pero es un versículo que quiero mencionar porque dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora sí, con este entendimiento nos seguiremos refiriendo a mundo como el sistema que está sumergido en avaricia, ambición egoísta, placeres sensuales, engaños, mentiras y todo tipo de rebelión contra Dios. Debemos reconocer, hermanos, que al ser leales y obedientes a ese mundo, no podemos ser leales y obedientes a Dios. O es el uno o es el otro. Usted obedece al sistema del mundo, o por el contrario, vamos a amar y obedecer a Dios. De nuevo, como dice el texto mismo, no se encariñen con este mundo, porque el amor al Padre y el amor al mundo son incompatibles. Jesús también lo dijo en Mateo, allá en los evangelios, Mateo 6, versículo 24, que también voy a leer para ustedes. Mateo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno o despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero, que era el caso de que Jesús estaba exponiendo allí. No podemos servir a dos amos. Juan amplía y enumera aquí 3 elementos que se encuentran en el mundo. Miren qué bendición es poder en el mismo texto encontrar una explicación, una ampliación de a qué se refiere cuando habla del mundo. Habla de 3 aspectos. Vea y lea conmigo el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, carne, ojos y vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces desglosemos un poco más aquí, donde dice deseos de la carne o deseos de los ojos. En otras versiones dice la codicia de los ojos.
Y en cuanto a la vanagloria, en otras versiones habla también de la arrogancia de esta vida. Dice en Mateo 4, del 1 al 11, resulta que a Jesús también fue tentado y atacado por el enemigo en estos tres aspectos. Fíjese, en los deseos de la carne, ¿a qué se refiere? Son deseos naturales del cuerpo que no necesariamente son malos en sí mismos. Son necesidades inherentes que son lícitas, como el deseo por la comida, el deseo por la bebida, por vestir, la satisfacción sexual. Pero el diablo puede usar esos mismos deseos, que dentro de ciertos límites son lícitos, para esclavizar al hombre y convertirlos en deseos ilícitos y descontrolados. Dice un pasaje en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Hermanos, en esta categoría de tentación, el maligno usa los deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas. Porque no es lo mismo el deseo y el hambre por la comida que la glotonería. No es lo mismo la necesidad básica sexual que Dios puso para satisfacerla en el contexto del matrimonio que la fornicación y el adulterio. No es lo mismo la sed que la borrachería. Bueno, la borrachera, como se dice, borrachera, ¿no? No es lo mismo, hermanos, enojarse por algo que realmente, por el pecado, por la injusticia, que el enojo descontrolado que lleva a la violencia, a la grosería y a la agresión verbal y emocional. El diablo trató de tentar también a Jesús por medio de un deseo legítimo. Fíjese, en la tentación al desierto usó los deseos de la carne de Jesús, que tenía hambre, y le propuso convertir las piedras en pan. El tema es que cuando algo legítimo se convierte en un deseo codicioso, lascivo, desordenado e ilegítimo, o cuando dicho deseo se opone a la voluntad de Dios, ahí estamos ante el problema de los deseos de la carne. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24, otra vez usted puede buscarlo, pero yo quiero leerlo para usted. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis conocido y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué más podemos decir, hermanos? No podemos entregarnos a los deseos incontrolados de la carne, alineados con el sistema de este mundo. También están los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, hermanos, vean. Yo quiero hacer una mención aquí. Hoy en día hay una estadística que voy a mencionar, que es en Estados Unidos, y no estamos lejos de estar proporcionalmente a nuestra población en una situación similar. Hoy en día se están gastando más de $4 millones en producción de pornografía. Y cada día más de 20,000 usuarios de internet la están consumiendo. Proporcionalmente en nuestro país, la estadística debe reflejar la misma tendencia. No quiero señalar en más a un país, ¿verdad? a un solo origen, pues en este mundo globalizado hoy en día y hoy más que nunca, toda la producción visual que no discrimina ni edad ni cultura, no discrimina género, y hoy más que nunca, porque en medio de la pandemia, la población mundial, a través de los celulares y los equipos electrónicos, han llegado a tener en volumen y en profundidad mucho más acceso a todo tipo de imágenes. Imágenes buenas, imágenes malas, contenidos buenos, contenidos malos. Hermanos, ojalá nosotros podamos olfatear el peligro. La semana anterior, cuando predicó el pastor,
leyó un texto que yo quiero recordarte a ti, joven, que me escuchas. A ti, joven, que me escuchas. Está justo en Juan, en la primera carta, aquí también, versículos antes, en el versículo 3. Aquí la palabra les está afirmando a ustedes, jóvenes, diciendo: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Es posible vencer la tentación de los ojos? La codicia de los ojos, sí. El enemigo les va a decir a ustedes que no, que la tentación es mucho más fuerte, que ustedes no van a poder vencerla. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Está llena de recursos, promesas, y el Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarnos y auxiliarnos. Jesucristo nos va a ayudar a encontrar la salida. Hermanos y jóvenes, a ustedes les dice la palabra que han vencido al maligno. Yo quiero decirles que la Biblia dice que no hemos sido tentados más de lo que podemos soportar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra el enemigo. Y no quiere decir que nosotros los adultos no somos tentados, claro que sí. Vulnerablemente, yo digo, nosotros los padres de familia o los que todavía son solteros y ya son mayores, todos estamos bajo tentación. Y nosotros más bien a veces somos atacados mucho más fuerte porque el enemigo quiere destruir nuestro testimonio como papás, como siervos de Dios, los que estamos en el ministerio. Pero por eso el texto de la semana pasada decía que la palabra es para todos. También a los adultos nos dice: ustedes conocen al que es desde el principio. Chicos, los adultos tenemos experiencia. Hemos pasado por las mismas tentaciones y luchas que ustedes. Queremos acompañarlos. Y ustedes, padres, amen y levanten los brazos de sus hijos en oración. No juzguemos a nuestros hijos ni a nuestros jóvenes cuando ellos estén pasando por luchas. Más bien estimulemos la comunicación para que ellos sientan libertad de acercarse, hablar con nosotros, decirnos y contarnos cómo se sientan. No sobrereaccionemos, no juzguemos, no caigamos con regaños exacerbados, no gritemos, no, hermanos, no seamos impulsivos, escuchemos. Recordemos que alguna vez nosotros fuimos jóvenes también, tuvimos necesidades y desorientados muchas veces cometimos errores y todavía hasta la fecha los seguimos cometiendo. Pero el Señor es nuestra fortaleza. Al final del día, tanto jóvenes como adultos, tenemos que tomar la decisión de dónde vamos a navegar, qué vamos a mirar, con quiénes vamos a interactuar en las redes sociales. Es una decisión nuestra que vamos a vencer al maligno. Ahora, los deseos de los ojos no se refiere solo al aspecto sexual. Dentro de los deseos de los ojos también está todo aquello que apela a esa demanda insaciable de la vista. En Eclesiastés 1:8. ¿Qué dice Eclesiastés 1:8? Si gustas, lo buscas. Búscalo conmigo. Les doy un minutito o menos. Búscalo. En Eclesiastés 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. En esta categoría de tentación, el maligno usa todo tipo de recursos visuales para generar en nuestros corazones codicia. Otra vez, muchas veces son deseos que no son malos en sí mismos, pero se pueden convertir en deseos codiciosos y abrir la puerta en nuestra vida a la avaricia. Como el que ve un carro bonito, ve una casa y de repente ve algún bien material y ese deseo controla después y despierta en nosotros avaricia. Como también el enemigo puede usar atracciones inherentemente malas porque, desear la mujer ajena o envidiar con amargura lo que otros tienen. En fin, el diablo, hermanos, tentó a Jesús, trató de arrastrar a Jesús por medio de los deseos por medio de la vista, porque lo llevó a un lugar, ¿se acuerdan? Y puso a Jesús frente a los reinos de este mundo y le dijo: toda la gloria de ellos te la daré si postrado me adorares. Claro, si lo hizo con Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Fíjese que en Romanos 1:25 dice:
En lugar de la verdad de Dios, el mundo ha buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó. Y Él es el único que merece la alabanza por siempre. El enemigo siempre va a buscar seducirnos, también con las vanaglorias de la vida, todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo, a la soberbia. Esas son las vanaglorias de la vida. Cuando la posesión de algún bien material nos hace sentir superiores a los demás y nos hace caer en una actitud autosuficiente. Soy importante y valgo por lo que tengo o por lo que poseo. Cuando el orgullo de un logro personal o de un título te hace sentir quizás que sí, lo lograste por tu esfuerzo y no digo que haya que esforzarse y disfrutar un logro, hermano, pero cuando eso en nuestro corazón se convierte en una actitud egocéntrica, arrogante, orgullosa, tiene el potencial de convertirse en vanagloria de la vida, porque podríamos sentir o creer que tenemos cosas y estatus en la sociedad y que eso nos da poder y que nos da control. Hermanos, es fácil confundirnos, fácil pensar que logramos las cosas a través de nosotros sin depender de Dios. Cuidado, cuidado. El enemigo también trató de confundir a Jesús cuando lo llevó al pináculo del tiempo y le dijo: usa tu poder, tírate de aquí, Dios te guardará tu vida. Y Jesús fue invitado a considerar demostrar quién era Él de una manera inapropiada. Pero Jesús respondió con la palabra, hermanos, y dijo: no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo usó la palabra para tentarlo, pero Jesús estaba listo a defenderse con la misma palabra de Dios. A ver, hemos tocado los tres aspectos: la carne, los ojos, la vanagloria. ¿Qué significa eso? Pero yo quiero decirles y abrir mi corazón, después de pasar este rato examinando lo que es el mundo y sus deseos, que cuando llegué a la parte del versículo 15, en la parte B del versículo, Dios, no sé, como que me abrió los ojos y me hizo ver: Luis, esta es la clave para obedecer. ¿Sabe cuál es la clave para poder no caer y ser arrastrados por los deseos de la carne y de este mundo? Su amor, hermanos. Puede leerlo ahí. Aquí dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y quisiera enfatizar que si bien es cierto en estos 3 versículos, mundo se menciona 5 veces, a lo largo de toda la carta encontrás más de 50 veces el tema del amor. Amor y amar. El amor del Padre, dice en este versículo. Y nos habla de la importancia de conocer y ser llenos del amor de Dios. Un amor que, según Romanos capítulo 5, versículo 5, dice: ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo llamó fuertemente mi atención mientras leía repetidas veces el amor del Padre. Hermano, me quedé varios días. Tengo días de estar reflexionando en esta frase: el amor del Padre, el amor del Padre. ¿Qué es lo que me quiere el Señor enseñar? Hasta que empezó a levantarse en mi mente esa pregunta: ¿cómo está el amor de Dios en mi corazón? Queridos hermanos, he tenido que examinarme haciéndome esta pregunta una y otra vez. Con el transcurrir del tiempo, ¿mi amor por Dios sigue creciendo o está disminuyendo? ¿Sigue creciendo y profundizándose? ¿Qué está pasando con el amor de Dios en tu corazón? A mí el Señor me llevó a otro texto relacionado con este tema en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4, y quiero leérselos porque para mí fue clave en medio de este proceso, antes de venir y compartir con ustedes esto. Dice el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y que has sufrido y que has tenido paciencia y que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero el versículo 4, hermanos, golpeó mi corazón porque dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El día en que conocimos a Jesús, no sé cuándo fue ese día para usted, pero el día en que entregamos a Jesús nuestro corazón, ese día, hermanos, renunciamos y destronamos a nuestro yo y decidimos que ya no íbamos a ser los amos y señores de nuestra voluntad. En ese momento le dimos nuestra lealtad a Dios sobre todas las cosas. Yo quiero contarles que yo tenía 15 años cuando acepté a Jesús. Era una época en la que el mundo y sus atracciones me estaban arrastrando, hermanos. Y en mi afán de probar y salir de los límites de mis padres, yo estaba tratando ya de complacer a este mundo y satisfacer mis deseos. Y supuestamente disfrutar todo aquello que me impedían disfrutar, porque así me lo presentaba el mundo. Disfruta, estás joven. Pero el día en que yo conocí a Jesús, experimenté el amor de Dios en mi vida, un amor que nunca había experimentado antes. Hermanos, ese amor detonó dentro de mí un hambre y una sed por conocer a Dios, por amarlo, por adorarlo, por servirlo. ¿Y sabe qué pasó? Pronto, conforme fueron pasando los días, las semanas, los meses, entre más me enamoraba de Jesús y de Dios, una serie de actitudes rebeldes, el principio de ciertas adicciones, verán, las que yo apenas me iniciaba y que amenazaban con convertirse en ataduras en mi vida y destruirla, poco a poco fueron desapareciendo, por decirlo así, esa ansiedad de probar esas cosas y dejarlas atrás. Y a los años, poco a poco fui topándome con compañeros de mi época, algunos en drogas, algunos divorciándose, otros en alcoholismo, hasta en la cárcel. Y yo decía, Señor, de lo que me libraste. Y es que el mundo piensa que seguir a Cristo, que seguir a Jesús, que amar a Dios, para eso tienes que renunciar y hacer un montón de sacrificios. Porque es por obligación, porque la religión no me lo permite, porque me lo impusieron en la iglesia. Yo no sé si te lo han dicho antes. Es que la religión no te lo permite. No se trata de religión. Las cosas del mundo pierden su poder esclavizador en nuestras vidas. ¿Cuándo, hermanos? Cuando el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. Yo quisiera, con esta pequeña ilustración, digamos que este es el corazón. Digamos que este es su corazón, este es mi corazón. Y cuando estamos sin Dios, ese corazón está vacío, listo para llenarse con otro montón de cosas. Pero ¿sabe qué quiere hacer Dios? Dios quiere. Voy a mover aquí mi Biblia, pero no la voy a empapar. Pero Dios quiere que el amor del Padre sea lo que llene su corazón. Usted tiene que decidir si es el amor del Padre el que va a llenar su vida hasta desbordar, hasta que salpique. Cuando sea así va a ser su vida. El amor del Padre llenará su corazón. Y no solo va a refrescar y llenar su vida hasta el tope y más. Vas a tocar la vida de otros. Y cuando vengan los deseos de la carne, digamos que estos son los deseos de la carne. Cuando vengan los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y traten de meterse aquí en su corazón, y la vanagloria de la vida quiera venir a tratar de introducir, no va a haber espacio, hermanos. No va a haber espacio porque el amor del Padre es lo que ocupa el lugar de su vida, lo llena hasta desbordar. Y no hay cabida para estos otros deseos. Entonces, ¿cuál va a ser la clave, hermanos? Aquí el pasaje nos la está diciendo. Nos la está diciendo. El amor del Padre no está en Él,
Y cuando el amor del Padre no está en nosotros, entonces otros amores, el amor al mundo, querrá tomar el lugar de Dios. Jesús mismo es un vivo ejemplo. Y ahora también puedo decirles que Juan, el escritor de esta carta también, Juan es un discípulo transformado. Al inicio, cuando Jesús lo llamó a ser su discípulo, ¿sabe cómo le puso Jesús a Juan y a su hermano Jacobo? Los hijos del trueno, Boanerges. No sé si era por su inmadurez, porque era Juan quizás el más joven de los discípulos, por su impulsividad, o si, porque era muy irascible o irritable, no lo sé. De hecho, hay un versículo que yo quisiera hacer mención, está en Lucas 9, 50-56. Un día que Jesús ya al final del ministerio quería ir a Jerusalén ya para el final de su ministerio, cuando ya iba a ser crucificado, y decidieron irse por Samaria, y resulta que la aldea donde iban a pasar en Samaria, quedarse la noche, no los dejó entrar. Y entonces, ¿sabe qué dijo Juan, hermano? Le dijo al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Y entonces, volviéndose, Jesús los reprendió y le dijo a él y a su hermano: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces se fueron a otra aldea. Ahí se veía un poco ese carácter de Juan. Y ahora lo vemos escribiendo unas cartas, hermanos, permeadas del amor de Dios. Un Juan lleno del amor de Dios, que está hablando mucho del amor de Dios. Otra vez, quiero que vayamos al versículo 15 del capítulo 2. ¿Qué dice? Otra vez, en la versión que les leí hace un rato: no se encariñen con este mundo, ni con lo que hay en él, porque el amor del Padre y el amor al mundo son incompatibles. Es importante, hermanos, que nos evaluemos. Es importante que revisemos nuestro corazón y nos preguntemos: ¿cómo está el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo está? Jesús está a las puertas, tocando a las puertas de nuestro corazón. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiero hacer un alto aquí, porque puede ser que hoy te conectaste, alguien te recomendó entrar a la página del Facebook, puede ser que ya te has estado conectando recientemente, pues de los que siempre se conecta y escuchas los mensajes de los domingos por aquí. No sé cuál es tu situación, pero tal vez eres una persona que tiene algún tiempo de estar buscando la forma de ser libre de ciertos hábitos o vicios o pecados que te tienen atado. Y mi pregunta para ti es: ¿abriste ya tu corazón para dar cabida al amor de Dios? De lo contrario, te encontrarás luchando con tus propias fuerzas por romper con ese amor por el mundo que te tiene dominado. Tienes que tomar una decisión. ¿Rendiste ya tu corazón y tu voluntad por completo a Jesús para no vivir más haciendo decisiones autogratificantes y egoístas? ¿Has considerado hacer de la voluntad de Dios tu prioridad más alta? La promesa es muy clara en el versículo 16, cuando lees en Primera de Juan, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida, no provienen del Padre, provienen del mundo. Hoy es el tiempo, hoy es el día para revisar nuestros corazones. Si no lo has hecho, si no has tomado una decisión de entregar a Cristo tu vida, hazlo hoy mismo, no lo postergues más. Deja que el amor del Padre entre a tu corazón y revele cuánto te ama. Él te perdona, Él te limpia. Él no necesita que empieces a tratar de hacer cosas y cambiar por tus fuerzas. Él te recibe como estás. Él te limpia, Él te llena con su amor. Y a los que tenemos algún tiempo ya de andar con el Señor, revisemos nuestros corazones, a ver cómo está el amor por el Señor. Porque si el amor por el Señor no te está dando las fuerzas para resistir, el tipo de amor que has desarrollado en tu corazón por el Señor no te da las fuerzas para resistir al pecado, me temo que hemos dejado
el primer amor por Dios, o no está en el lugar adecuado, o se ha enfriado. Cuando amamos al Señor por encima de todas las cosas, esto nos da la firmeza para decirle no al pecado y negarnos a nosotros mismos. Toma en serio esta pregunta que el Señor te hace en esta hora. ¿Me amas? ¿Es mi amor más fuerte que tu amor por el mundo? Es el amor del Padre más fuerte, lo más fuerte que empuja tu vida a una vida de obediencia. Queridos hermanos creyentes, evaluémonos. Voy a mencionar solo un par de señales para evaluarnos, con las que uno puede saber cómo está el estado del amor del Padre, en qué situación está el amor de Dios en nuestro corazón. Una es cuando el amor está llenando nuestro corazón, entendemos que somos amados por Él. Mira, en el contexto posterior, aquí mismo en 1 Juan, el capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, oye este versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Estamos creyendo que somos amados? ¿Hay algo que está impidiendo que recibas el amor de Dios en tu vida? A ver, ¿cómo estás en tu tiempo a solas con Dios? ¿Cuánto deseo tenemos por pasar tiempo con Él? Cuando el amor de Dios se enfría en nuestra vida, nosotros más bien tendemos a huir a esos tiempos a solas, para estar en la palabra de Dios, leerla, meditarla, poner en práctica sus ordenanzas, sus instrucciones, sus principios. Escucha esta frase: amamos tanto al Señor como amamos pasar tiempo en su palabra. Y en eso podemos reconocer si estamos permaneciendo en el amor del Padre. Ama la Biblia más cada día. Es la palabra de Dios tu lectura más deseada. Es para ti como el desayuno que tomas cuando te levantas en la mañana con un hambre voraz, más cuando son adolescentes, lo digo por testimonio personal. Por medio de su palabra, hermanos, necesitamos escuchar las verdades que Dios quiere decirnos y las cosas que Dios quiere hablarnos y descubrir de nosotros mismos, de manera que lleguemos al punto en que queramos cambiar y ser transformados por Él. Es el resultado natural por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, por el peso del amor de Dios. Escucha esta otra frase: amamos al Señor tanto como amamos orar. Porque vivir sin orar es un síntoma de que hemos dejado nuestro primer amor. Examinemos estas dos señales y realidades de nuestra vida: nuestro amor por la palabra de Dios y nuestro amor por la oración. Hay una relación aquí en 1 Juan entre la parte del versículo 15 y el versículo 17. Dice otra vez: alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es pasajero, hermanos. Este mundo es pasajero. Estos deseos son pasajeros. Y nos está diciendo que nosotros debemos no solo, tener buenas intenciones. Es que yo sí quisiera orar, yo sí quisiera leer, o yo sí quisiera... No, aquí dice, hermanos, el que hace, el que da, no el que dice que quiere hacer, el que la hace. Y ya dentro de los últimos versículos que quiero leer el día de hoy está en Santiago 1:23, donde dice: el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo y luego se va y pronto olvida de lo mal que se veía. Es como que uno se mire todo despeinado en la mañana o vea algún defecto y se preocupa en el momento, pero luego va y se olvida y sigue igual. No, aquí dice que no podemos olvidarnos
de lo que la palabra de Dios nos dice. El amor al mundo, hermanos, según lo que nos está diciendo el texto el día de hoy, es un serio peligro para nosotros los cristianos. No se encariñen, porque el amor del Padre y el amor al mundo son incompatibles. El mundo ofrece una vida cómoda y permisiva. Su filosofía es agradar a nuestra carne, y si no tenemos cuidado, cuando nos demos cuenta, hermanos, vamos a estar cuestionando el valor de los principios revelados en la palabra de Dios. Es como una mordedura de serpiente, como que cuando muerde a su presa, el veneno empieza a intoxicar la sangre. Así es el amor al mundo. Puede llegar a poseernos por completo y hacernos insensibles a la presencia de Dios. Podríamos empezar a hacer concesiones, empezar a invertir las prioridades, y nuestro amor por Dios se va a enfriar. Y en ese punto, Cristo y sus intereses ya no tienen tanto valor e importancia para nosotros. Llegar ahí es peligroso, hermanos, porque es cuando las cosas del mundo nos han seducido, nos han atrapado. Y si nos descuidamos, el maligno sabrá cómo hacer para que nosotros terminemos relegando nuestra lealtad a Él. ¿Y sabe qué es lo más asombroso? Ya para terminar, es que incluso el enemigo sabe cómo hacerlo. No solo va a acudir o recurrir a recursos, a deseos malos o explícitamente malos, claramente malos. Él puede distraernos del amor del Padre de muchas formas, incluso a través de deseos legítimos y auténticos. Él va a tratar de alejarnos de la voluntad de Dios. Y mira, si lo intentó con Jesús, lo va a intentar con nosotros. Jesús, hermanos, usted sabe que la noche anterior de que Jesús fuera crucificado, ahí estaba el enemigo, recordándole a Jesús: postrado ante mí, yo te entregaré los reinos. Las mismas tentaciones, Él vino posiblemente a traerlas a Jesús la noche antes de su crucifixión. Pero Jesús resistió por amor a usted y a mí, porque Él sabía que la única manera en que usted y yo después íbamos a poder vencer todo esto que dice en este versículo era a través de su amor en nosotros, derramado en nosotros. Yo no sé con qué está luchando usted hoy. ¿Qué puede ser un deseo legítimo que se puede convertir en una codicia? Una amistad, un novio, una novia que no es la voluntad de Dios, no le conviene, un proyecto al que Dios no le ha llamado, pero usted está obsesionado con aquello, un mal hábito, un acto recurrente, una mentira, o tan simple como la pereza y la indiferencia y no querer buscar a Dios cada día. Son pequeñas decisiones las que hacen que el primero a Dios, nuestro amor al Padre se vaya enfriando, y nuestro corazón ya no está lleno del amor de Dios. No, tenemos que llenarnos, hermanos. El amor de Dios tiene que llenar nuestro corazón, porque este mundo y sus deseos, dice el pasaje, pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, hermanos, una palabra de motivación en esta mañana para cada uno de nosotros. Ojalá que podamos examinar nuestro corazón. Delante de ti estamos, Señor. Tú sabes y conoces a cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, procurando, Señor, llenar nuestro corazón con el amor del Padre, para que eso empuje hacia afuera cualquier otro deseo ilícito, cualquier otro pensamiento, actitud, cualquier cosa del mundo que esté tratando de competir en nuestro corazón por el amor tuyo, Señor, el amor por ti. Bendice a mis hermanos para que todos podamos caminar en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo a todas las familias de Príncipe de Paz de parte de mi esposa Silvia y mis hijos José Andrés y Maylí. Les amamos y estamos orando por ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.